Mientras que la filosofía continental se ocupaba de la vida, la angustia o el absurdo, los pensadores anglosajones seguían su propio camino, y característicamente se preocupaban de la lógica, la teoría, la ciencia y los problemas del lenguaje. Sin duda, Bertrand Russell fue la figura más reputada del pensamiento británico del siglo XX. Bertrand Arthur William Russell, tercer conde de Russell y vizconde de Amberley, nació en la localidad galesa de Trellick, de una familia aristocrática pero también intelectual y políticamente destacada. Su abuelo fue primer ministro durante el reinado de Victoria, y de niño el pequeño Bertrand se sentó en las rodillas de John Stuart Mill, asiduo visitante de su casa. Durante su larga y fecunda vida, llegó a los 98 años. Russell fue matemático y filósofo, pero también un destacado estudioso y activista en temas políticos y educativos. Fue encarcelado por el pacifismo durante la Primera Guerra Mundial. Apoyó la socialdemocracia, pero fue uno de los primeros en denunciar la dictadura leninista, tras visitar la Unión Soviética. Fundó una escuela regida por métodos libertarios y anticonformistas. Escribió a favor de la libertad sexual y en contra de la visión tradicional del matrimonio, lo que motivó una campaña puritana contra él que llegó a prohibirle enseñar en centros estadounidenses. Firmó junto a Einstein y otros destacados científicos un manifiesto contra la bomba atómica. Encabezó manifestaciones antinucleares y presidió el Tribunal Russell contra la intervención americana en Vietnam, al que también perteneció Sartre. La última vez que lo detuvo la policía por alterar el orden público tenía ya 92 años. También fue ensayista y divulgador de temas filosóficos, con un estilo elegante, claro y preciso, que le valió el Premio Nobel de Literatura. Aunque nunca había escrito obras de ficción, después de ganarlo se aventuró a componer algunos cuentos de corte satírico a lo Voltaire. Quizá su obra literariamente más notable es su autobiografía, crónica de casi un siglo de avatares intelectuales y políticos. Al comienzo de este libro asegura: 3 pasiones simples pero irresistibles han guiado mi vida: la búsqueda del conocimiento, el afán de amor y la compasión por el sufrimiento humano. Desde su primera juventud, Russell, como Descartes, buscó alcanzar algún tipo de saber tan cierto y seguro que ninguna persona razonable pudiera dudar de él, y supuso que deberían de ser las matemáticas. Siguiendo las ideas de Gottlob Frege, Russell se propone deducir las matemáticas de la lógica, tras convertir a esta en un lenguaje formal universal, capaz de dar cuenta de todos los sucesos del mundo, como quiso Leibniz. Junto a su antiguo profesor, Albert North Whitehead, escribió una obra monumental en 3 volúmenes, Principia Mathematica. Allí resuelve algunas paradojas lógico-matemáticas que Frege había señalado, especialmente la de los conjuntos que se contienen a sí mismos como miembros. Los conjuntos llamados normales no se contienen a sí mismos. Por ejemplo, el conjunto de los hombres no se contiene a sí mismo porque no es un hombre. En cambio, el conjunto de los conceptos abstractos se contiene a sí mismo porque es un concepto abstracto. Pero, ¿qué ocurre con el conjunto de todos los conjuntos normales? Si se contiene a sí mismo, contendrá un conjunto cuya definición consiste precisamente en estar formado por los conjuntos que no se contienen a sí mismos, lo que es contradictorio. Pero si no se contiene a sí mismo, será un conjunto normal, por lo que precisamente debería contenerse a sí mismo. Russell resuelve la paradoja estipulando que hay diversos tipos lógicos de conceptos.
El tipo 0 está formado por individuos. El tipo 1 por propiedades de individuos. Y el tipo 2 por propiedades de individuos. La antinomía se da cuando mezclamos conceptos de un tipo con los de otro. A partir de Principia Mathematica, y en parte influido por su discípulo Wittgenstein, de quien pronto hablaremos, Russell establece una teoría de los objetos del mundo, incluyendo algunos tan peculiares como el yo, la mente o la materia, según la cual todos ellos deben armarse por medio de construcciones lógicas, a partir de componentes mínimos, una especie de átomos, no físicos sino lógicos. Llamó a esta teoría atomismo lógico, uno de cuyos principios es aplicar siempre que se pueda la llamada navaja de Occam, es decir, sustituir las conclusiones derivadas de entidades desconocidas por otras derivadas de entidades conocidas. En conjunto, la teoría del conocimiento russelliana es una combinación de los principios lógicos con los datos sensoriales, base última de cualquier saber fiable. Russell es empirista como Locke o Hume. Inevitablemente, la ciencia se convierte en un parangón de todo conocimiento, aunque Russell está convencido de que no sirve para fijar nuestros valores éticos o políticos. Como descarta explícitamente el recurso a la religión, uno de sus ensayos más provocativos se titula ¿Por qué no soy cristiano? A Russell no le queda más que confiar en los mejores deseos humanos para servir de fundamento a la moral. Pero, ¿cómo saber cuáles son los mejores entre tantos deseos de poder o arrogancia? A Bertrand Russell le surgió un discípulo extraordinariamente inteligente, pero muy inquietante, que fue para él un estímulo intelectual, aunque también casi una pesadilla. Ludwig Wittgenstein nació en Viena de una familia muy acomodada y pródiga en talentos de todo tipo. Comenzó estudios de ingeniería, pero además se interesó por la lógica y la filosofía. Por indicación de Frege, se trasladó a Cambridge para estudiar con Russell. No fue precisamente un alumno dócil. Era una rara mezcla de racionalismo extremo y misticismo, un espíritu sumamente original y atormentado que en ciertos aspectos recuerda a Pascal. A veces se presentaba por la noche en la habitación de su maestro tras anunciarle que pensaba suicidarse, con lo cual se ganaba su resignada atención pese a lo intempestivo de la hora. En una de esas sesiones le dijo: «Por favor, sea sincero conmigo. Si le parezco un imbécil, dígamelo, y me dedicaré a la ingeniería. Si no, intentaré ser filósofo». Russell le aconsejó seguir la filosofía, y así lo hizo Wittgenstein. Cuando creyó haber resuelto los problemas que le interesaban en ese campo, renunció a su fortuna y fue enfermero voluntario en la guerra, para después dedicarse a maestro de escuela, jardinero y arquitecto en diversos lugares de Austria. Volvió a Cambridge reclamado por su maestro y allí dio cursos de los que solo guardamos las fichas que utilizaba y los apuntes de sus devotos alumnos, fascinados por su personalidad carismática. Murió alojado en casa de uno de ellos, y sus últimas palabras fueron: «Dígales que he tenido una vida maravillosa». Para Wittgenstein, los problemas filosóficos son algo así como enfermedades de la razón, producidas por el lenguaje. En su pensamiento hay dos etapas claramente separadas. La primera constituye su única obra publicada, su Tractatus Logico-Philosophicus,
que se editó con un prólogo de Bertrand Russell, a pesar de las discrepancias teóricas entre ellos. Se trata de un libro breve, cuya concatenación lógica y su estructura casi matemática lo asemejan a la Ética de Spinoza, y que, como ella, está poseído por un rigor hipnótico y un frío pero intenso fervor. La obra trata de los límites y del alcance del lenguaje, que son también los del pensamiento y el mundo. Para nosotros, la realidad llega por vía lingüística, pero hay tres tipos de proposiciones en el lenguaje. Las que tienen sentido y son verdaderas, que constituyen el conjunto de las ciencias de la naturaleza. Las proposiciones lógicas, que son tautológicas, es decir, que en ellas los predicados no aportan nada nuevo al sujeto. Y las proposiciones metafísicas, que se deben a un malentendimiento de la lógica de nuestro lenguaje y por tanto carecen de sentido. Ludwig Wittgenstein. El mundo no está compuesto de cosas sustantivas e independientes, sino de hechos lingüísticos que relacionan a unos objetos con otros. Tales objetos solo existen en tanto forman parte de esa estructura de relaciones. Se trata de átomos lógicos, simples e indestructibles. Por ejemplo, si declaramos falsa una proposición, no por ello se destruyen sus componentes. La forma de las proposiciones imita en cierto modo la disposición real de esos átomos lógicos que constituyen nuestro mundo. Debemos atenernos a aquello que puede decirse de acuerdo con las pautas lógicas del lenguaje y en términos convenientemente definidos. Respecto a lo demás, Wittgenstein acaba el Tractatus asegurando: respecto a aquello de lo que no se puede hablar, hay que guardar silencio. A pesar de haber estipulado que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, parece dejar abierta la posibilidad de que haya cosas sobre las que no se puede hablar, aunque haya que guardar silencio respecto a ellas. Esas cosas inefables son las que se refieren al sentido del mundo y de la vida, incluso a la intuición de lo trascendente, todo lo cual preocupaba a Wittgenstein más de lo que estaba dispuesto a reconocer. En su Conferencia sobre la ética, señala tres vivencias que pertenecen al ámbito de lo inefable: el asombro por la existencia del mundo, la sensación de estar absolutamente protegido y el sentimiento de culpa. El Tractatus parecía querer alcanzar un diseño perfecto y suficiente del lenguaje lógicamente válido. Pero, en su segunda etapa intelectual, cuando vuelve a Cambridge y comienza a enseñar, lo que interesa a Wittgenstein son los mecanismos del lenguaje común y corriente, el que hablamos todos. Sigue criticando la metafísica porque maneja expresiones habituales en sentido inhabitual y nunca se sabe realmente de qué está hablando. Pero ahora, de lo que se trata es de entender cómo funciona nuestro lenguaje. No consiste solamente en una pauta lógica y en lo que afirman las ciencias de la naturaleza, sino en una interacción de múltiples juegos de lenguaje, cuyo significado está implicado en la multitud de acciones que llevamos a cabo. Los juegos de lenguaje corresponden a diversas formas de vida, la del religioso, la del político o la del matemático, por ejemplo, y solo cobran sentido vinculados a ellas. De modo que si, por un extraño azar, un león se pusiera a hablar,
no podríamos entenderle porque no compartimos la vida leonina. Entre las expresiones de los distintos juegos de lenguaje hay cierto aire de familia y no una identidad esencial. Por ejemplo, cuando hablamos de complejo o simple, en campos distintos, vemos semejanzas de su uso, pero no la misma definición. Por lo demás, no puede haber un lenguaje privado, es decir, un lenguaje que solo yo entiendo o que responde a sensaciones que solo yo siento. Por muy personal y privado que sea mi dolor de muelas, el lenguaje en el que me quejo de él no me pertenece solo a mí, porque responde a reglas en el uso de las palabras que tienen forzosamente que ser públicas. No hay mejor argumento a favor de la condición social del hombre que la posesión de un lenguaje, que nunca puede ser una herramienta meramente individual. Uno de los